Hola, bienvenidos al canal de optimización de producción de petróleo y gas, Oil and Gas Guru, que está por supuesto en YouTube y que está orientado a eso, ¿no? A que compartamos experiencias de vividas y conocimientos. Hay muchas presentaciones ya disponibles ahí con videos como este en el canal YouTube Oil and Gas Guru. Por cierto, todos los casos que están ahí son reales, incluyendo este que vamos a hablar ahorita. Eh, para compartir y en caso de que ustedes manejen o sean gerentes o dueños de una de las empresas petroleras que tenga algo que hacer o analizar, podemos hacerlo a distancia. Eh, Igualmente, todas las disciplinas, ahorita, bueno, yo ofrezco mis servicios, pero todas las disciplinas están disponibles. En el caso de que, el análisis requiera de una consulta adicional. Entonces, estamos disponibles. Entonces, vamos a hablar hoy de un caso real que ocurrió en Venezuela, en el lago Maracaibo, y tiene que ver con la optimización de procesos en superficie, ¿cómo se llama? Sistemas de recolección de fluidos en un campo donde hubo un accidente y una de las instalaciones desapareció y quedaron los pozos, como quien dice, a la deriva, sin para dónde fluir y, y hubo una acción que era la lógica y otras que fue la que tomamos que al final fue la mejor. Bueno, vamos a hablar entonces del caso. Este, Se llama así, optimización de producción, y se llama una estación de flujo quemada. Ese título suena un poquito cruel, pero eso fue en verdad lo que ocurrió. Entonces, ¿qué pasaba o qué pasa? Déjenme poner esto más a la esquinita aquí para que no moleste. ¿Qué pasaba aquí? Teníamos un campo con estaciones de flujo. En el lago de Maracaibo, por supuesto, los pozos tienen una plataforma aparte, algunos son verticales, otros son desviados y más recientemente unos horizontales, pero la mayoría de los pozos son así, verticales o desviados, y todos fluyen hacia una estación de flujo donde ocurre la separación del gas. El gas va a las plantas compresoras y el fluido líquido, crudo y agua es bombeado y hay una reforzadora que, valga la redundancia, refuerza la presión para entregar los fluidos a un patio de tanques donde el crudo, los procesos de deshidratación ocurre y el crudo está listo para la venta y el agua lista para ser dispuesta, o sea, inyectada. Entonces, eso es lo que pasaba en este campo que llegó a manejar 200.000 barriles de crudo diario con un 30% de agua, 30, 40. Y entonces, como les decía, ¿no? Esto es lo que ocurre aquí en esta estación de flujo. Los pozos llegan en un manifold, el gas es separado y va a las plantas compresoras. Después viene un caso que tiene que ver con la distribución del gas, donde también hicimos un proceso de optimización importante. El líquido es bombeado desde las estaciones hacia estas troncales. Eso es lo que ocurre en cada una de estas estaciones. Por cierto, en este campo habían se les dice racers en inglés, son unas plataformas donde algunas líneas coinciden y se conectan con otras, y eran unas plataformas de unas dimensiones importantes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el campo? Por cierto, todo esto, todo ese proceso que acabamos de ver estaba simulado desde el yacimiento hacia superficie y desde superficie este manifold, como les dije ahorita, está aquí en la estación de flujo y ahí ocurre lo que hablamos ahorita, se separa el gas del líquido. Entonces todos los pozos, todos estos pocitos estaban simulados, todo la caída de presión desde el yacimiento hasta el separador en este caso, hasta el separador de gas. Hasta ahí teníamos la curva de comportamiento de cada uno de los pozos. Entonces, esto era lo que estaba ocurriendo en la estación de flujo, como les dije ahorita, el gas iba a las compresores y el líquido salía
de la estación. Entonces, eh, así estamos, como les recuerdo, que es como estamos fluyendo en el campo. Un día en un accidente que donde se hacía un trabajo de mantenimiento, desapareció esa estación de flujo. La estación que estaba aquí desapareció. Afortunadamente la plataforma donde pasaban las líneas troncales siguió viva y pudimos seguir produciendo, pero los pozos quedaron cerrados. Entonces, ¿cuál es la acción normal de una gerencia o de los ingenieros de instalaciones y de todo? Y como la estación tenía seguro, era volverla a instalar ahí, volverla a instalar. Eso es lo que todo el mundo hace normalmente. Pero nosotros, como teníamos todos los pozos simulados y teníamos estas plataformas que les dije con dimensiones importantes, se nos ocurrió la idea de, en lugar de construir otra vez la estación, eh, lanzar estos pozos, tenderles líneas o desviar las líneas que existían hacia los racers y poner en estos racers un sistema de separación de líquido y agua, perdón, líquido y gas, para enviar ese líquido separado a los tanques de esta estación, a los tanques de estas estaciones que estaban cerca. ¿Qué pasó? Los pozos cuando fluían aquí, porque tenían que, ¿cómo era? Tenían unas caídas de presión y esta vez el separador que estábamos instalando aquí estos fluidos líquidos iban a caer a los tanques de estas estaciones. Entonces esperábamos que la contrapresión iba a ser menor, porque no tenían que pasar por el manifold donde estaba el gas. Ellos iban directo el líquido a los tanques. Nosotros hicimos eso. En otras palabras, esto era lo que estaba pasando. Aquí está el pozo, estaba fluyendo hasta esta estación de flujo. Un día esta estación desapareció y en lugar de construirla otra vez, lo que hicimos fue en esas plataformas que les conté, instalar este sistema y el líquido caería a los tanques de otras estaciones, no al manifold con los otros pozos, sino a los tanques, ¿ok? Y hubo muchos pozos, varios pozos, que la contrapresión cayó y empezaron a mejorar su producción. Ese fue uno de los beneficios, ¿no? Unos 300, 400 barriles adicionales de los pozos se incrementó, ¿ok? Ese es un beneficio. Entonces, eh, como les dije, en estos casos de accidentes y con unas instalaciones que tienen seguros, lo que piensa todo el mundo es, lo que piensa todo el mundo es volver a construir. Miren, volver a poner la estación ahí, volver a poner la estación ahí. Nosotros, como se nos ocurrió esta idea, evitamos la construcción de la estación y en el campo, algunos de los que van a escuchar esta presentación conocen el campo. Había la necesidad porque teníamos un desarrollo importante por aquí de muchos barriles y había la necesidad de construir dos estaciones de flujo. Y lo que hicimos, como les dije, evitamos la construcción de esta estación y al seguro le dijimos que sí la queríamos, pero aquí. Entonces hubo doble ahorro. Todo lo que hicimos aquí, los separadores, las líneas, bueno, las líneas quizás no, pero los separadores y todas las facilidades, el manifold, todo esto que instalamos aquí fue con material existente, o sea que salió bastante económico. En otras palabras, tenemos un caso de una instalación que desaparece y logramos mejorar la producción de los pozos haciendo algo con material existente, muy económico el trabajo, y además de que evitamos la construcción, pudimos bajarle la contrapresión a los pozos. Entonces, para eso existimos, para eso existen los ingenieros, para crear, para ser creativo y hacer estas ideas. En conclusión, ¿cuáles fueron los impactos de todo esto? Las facilidades que construimos, que fueron unos manifold y unos separadores, por cierto, separadores de medida y separadores generales para poder medir los pozos. Es como una estación de flujo, solo que no tenía tanques y todo cabía en esas plataformas que les mencioné. Entonces, todo usado, todo con todas las reglas de seguridad y equipo de shutdown, whatever you want, todo estaba ahí.
incluido. Entonces, esto salió muy económico. Los pozos, como les dije antes, bajaron su contrapresión y el seguro pagó la instalación, pero fue construida en el sur, donde nosotros teníamos el proyecto de desarrollo del campo de unos barriles muy importantes. Entonces hubo unos grandes ahorros y tuvimos un incremento de producción, como les dije, de unos 400 barriles de petróleo que son importantes, ¿verdad? Porque si la estación producía 7.000 barriles de crudo y tú ganas 400, eso es cerca del 10%, y además te ahorraste un- una cantidad importante de dólares y además la pudiste instalar donde en verdad te hacía falta. Entonces, en otras palabras, no instalaste donde iba, ese es un ahorro, y la instalaste donde tenías que construir otra, o sea, ahorro doble. Yo había dicho que eran como 10 millones de dólares, pero en verdad son dos estaciones en una, ¿verdad? Porque no la instalé ahí y además la instalé donde se hacía falta, porque la iba a tener que instalar de todas maneras. Entonces, estos son ahorros importantísimos. Además, un ahorro con generación de unos barriles adicionales. Entonces, les quería compartir esto porque me parece importantísima. Eh, este trabajo que fue tan importante nunca lo publicamos, pero valía la pena. Y si tienen un caso parecido, mire, la gente no se imagina las cosas que se pueden optimizar y que han estado así por años y años. Yo les he mostrado casos de sistemas de levantamiento que están ahí en el canal, donde el campo estaba produciendo siempre así. Un caso que les dije de Gaslev y también les mencioné el caso de un campo en, en Boscán, Venezuela, donde se estaba levantando crudo pesado con jet pump, que en esa época le decían sistema COBE, y luego de hacer el cambio a ESP, las producciones mejoraron en una forma muy importante. Bueno, los dejo, espero que les guste el video y además que rieguen que este canal existe y que podemos ayudar a monitorear campos a distancia, a analizar este tipo de cosas, desde el yacimiento hasta superficie. ¿Ok? Muchas gracias. Después hablamos del caso del sistema de recolección de gas, que también hubo una optimización importante. Bueno, los dejo, se cuidan, muchas gracias. Estoy a la orden aquí, ¿ok? Me buscan cuando haga falta. Thank you very much.